Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros, que nos siguen desde tantos lugares. Y les pregunto, ¿buscas la protección de Dios al comenzar el día? La Biblia dice en el Salmo 5 del 1 al 3, Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Un periodista norteamericano escribió un artículo donde declaró lo siguiente. En África, todas las mañanas despierta una gacela. Ella sabe que debe correr más rápido que el león, que es más rápido o de lo contrario, la mata. También, todas las mañanas despierta un león. Él sabe que debe correr más rápido que la gacela, que es más lenta, o se muere de hambre. No importa si eres gacela o eres el león. Cuando sale el sol, más vale que corras. Martín Lutero solía decir que si él no pasaba 2 horas con Dios al comenzar el día, el diablo lo sacudía durante el resto del día. En relación a esto, el predicador inglés Charles Spurgeon escribe, si no estás buscando a Dios, el diablo te está buscando a ti. No debemos esperar hasta que Satanás nos ataque para pensar en la estrategia que vamos a usar para escapar de sus planes destructivos para nuestras vidas. Debemos buscar al Señor cada día, temprano en la mañana, conscientes de que nuestro corazón estará dispuesto a recibirlo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En el pasaje de hoy, David expresó la necesidad que tenía de la ayuda diaria de Dios y por eso temprano en la mañana acudía al Señor en oración buscando su dirección y protección. Todo creyente en Cristo está, quiera o no quiera, involucrado en una guerra espiritual diaria. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra guerra no es contra los seres humanos de carne y hueso, con los que nos disgustamos y tenemos problemas, sino contra Satanás y sus demonios que se mueven en el mundo espiritual y usan a esta gente en contra nuestra. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de empezar el día descuidadamente como si no existiera ningún peligro. Estando David en el desierto de Judá, huyendo de Saúl y su ejército que lo querían matar, escribió el Salmo 63, en el cual expresaba el clamor de su corazón a aquel del cual podía recibir la ayuda que necesitaba en tan difíciles momentos. Y dice el versículo así, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y en el versículo 8 y 9 muestra su confianza en el Señor y la seguridad de su protección. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. David se levantaba de madrugada a buscar el rostro del Señor y clamar a Él. También el profeta Isaías expresó este mismo anhelo al escribir, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Imitemos a estos siervos de Dios y empecemos el día conscientes de nuestra urgente necesidad del Señor. Fortalecernos espiritualmente por medio de la lectura de la Biblia y la oración diariamente y someternos a la dirección y protección de Dios es la única manera de estar preparados para los ataques de Satanás. También Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, en oración. ¿Quieres tener un día de victoria? Busca el rostro del Señor temprano en la mañana, deleítate en su presencia y hazle saber que tú deseas, antes que cualquier otra cosa, en el día tener un tiempo de comunión con Él y compartir tus tristezas y tus alegrías, tus cargas, tus temores, tus planes y tus preocupaciones, sabiendo que Él te ama y te escucha y que puedes contar con su protección y su ayuda en todo momento. El Señor siempre está ahí. Aunque estemos abatidos y afligidos, el Señor está ahí para levantarnos. Vamos a orar. Querido Padre,
Yo entiendo que necesito tu dirección y tu protección en esta vida de constante lucha. Ayúdanos a estar conscientes de que nuestras responsabilidades y las actividades del día son mucho menos importantes que la necesidad de acercarnos a ti y cultivar nuestra relación. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía una vez más de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, una feliz tarde para todos, los saludo cordialmente, esperando y confiando en el Señor, que todos se encuentren apercibidos de esa fe en Él, que por su fe estamos nosotros salvos e imitamos esa fe del Señor Jesucristo, que eso es lo que queremos aprender en la lectura y meditación de la palabra de Dios y escuchando todos estos mensajes que el Señor nos proporciona, que nos da el privilegio de conocer, de saber, de entender. Muy bien, damos gracias a Dios, porque hoy creo que vamos a aprender algo muy, muy importante, hermanos y amigos, y todo el que nos esté escuchando. Yo creo que van a ser unos 45 minutos que necesitamos, si queremos aprender, estar muy concentrados, porque el tema requiere de eso. Y esto no puede ser confundido, lo que voy a hablar hoy. Es decir, aquí hay cosas que vamos a tocar del Viejo y del Nuevo Testamento, cómo enlazamos una con otra, y lo que realmente Dios está enseñando. Amén, porque de aquí se han derivado bastantes discusiones de lo que vamos a hablar hoy. Y el versículo que vamos a tratar como base, como fundamento para seguir la enseñanza, también es mal leído y mal interpretado. Entonces, por eso solamente puse como título la mitad del versículo. Y el título de esta enseñanza es: las promesas de Dios son en Él sí. Son en Él sí. Y amén. Y en el amén. La Biblia tiene un gran contenido sobre la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, expresa la manera de conocerlo, sus atributos, su carácter, sus características, su temperamento y en fin todo lo que ha hecho por nosotros, para que nosotros, toda la humanidad, pueda vivir esta vida de manera diferente o como ya no, diferente a como ya hemos estado acostumbrados a vivirla o como la solemos vivir. Entonces la Biblia, entre todo ese contenido, hay una buena cantidad de promesas que solo se cumplen en las personas que se atreven a abandonar su duda, su incredulidad, inclusive hasta su propia lógica, y confían por la fe en que Dios primero existe, cumple lo que dice y hace lo que ninguna persona más puede hacer. Porque de esto se trata, Dios se ha revelado. El problema es que muchas personas no creen ni siquiera en la Biblia, ¿sí? No tienen fundamento ni siquiera para decir por qué no creen, porque nunca jamás la han leído, porque leyeron un pedacito, porque alguien les comentó, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si no creen en la Biblia, no creen en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que describe a un Dios creador de todas las cosas, un solo Dios, amén. Y esta Biblia habla del deseo de Dios para nosotros, lo que Él ha hecho, todo su carácter, en fin, como ya lo dije ahorita. Y describe a Dios haciéndose carne, tomando forma nuestra en la persona de Jesús, para venir y Él pagar por los pecados de todo el mundo. Pero no solamente padeció para pagar el pecado de todo el mundo, sino que resucita. Y en esa resurrección Él vence al pecado, al mal y la muerte y a Satanás. Y todo el que en esto crea, pues entra en esa fe de Dios y es agradado a Dios se agrada de Él, pues porque Él lo que está viendo es la justicia de el que pagó en la cruz, no nuestra justicia, no nuestros méritos. Y entonces por medio de Él, y por eso es que se dice en Cristo, por medio de Él y a través de Él es que Dios nos está viendo y nos ve perfectos y nos ve santos, y por eso tenemos entrada libre a su presencia. Entonces, pues imagínense, esto no lo explica ningún otro libro, amén. No hay otro libro que cuente estas cosas. Otros libros atribuyen al esfuerzo personal o de un hombre o de algo, pero no, y nos invitan a que nos metamos a hacer cosas para agradar a Dios,
cuando Dios simplemente lo hizo todo para que nosotros pudiéramos entender que eso es lo que Él quiere. Ahora, todo el mundo, todos saben de la existencia de Dios, de Jesucristo. De una manera o de otra, cada persona en este planeta, creo yo, ha escuchado alguna vez de Dios, de un Dios y de Jesús el Cristo. Ya crean o no, las promesas de Dios están disponibles para todos cuando las quieran tomar. Y es así, porque eso ya sucedió. Por eso la enseñanza de hoy es para estimularlos a buscar qué es lo que Dios ha prometido, cómo se logra la efectividad de esas promesas y paralelamente aprender a vivir confiado y seguro de que Dios quiere y tiene una vida mejor para todos. Esto es lo que habla la Biblia en muy sintetizadamente, muy resumidamente. Entonces, lo voy a invitar a que busquen su Biblia o al menos tome nota, por favor. Mire, yo le pido de corazón, de pronto usted la abre, lee y no entiende. Pero cuando la abre y toma nota de esto, recuerda las palabras que hemos hablado, le pide sabiduría a Dios, usted va a comenzar a comprender. Yo lo digo por mi propia experiencia, esto fue lo que pasó conmigo hace ya muchos años. Entonces tome nota y vamos a esta escritura, por favor, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta a los Corintios 1, 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. En Él siempre ha sido sí. Pablo está diciéndole a los corintios, les está diciendo que lo que ellos les han predicado no fue que sí o no, o sí y no, sino que en Cristo siempre fue sí. Lea despacio, use los signos gramaticales y entenderá que en Cristo, ¿y por qué digo Cristo? Si usted lee el contexto, Pablo está hablando de Jesucristo. Todo lo que Dios promete a la humanidad son efectivas, son positivas y se cumplen por su gracia, no por nuestro mérito, porque lo logramos, porque no lo ganamos, sino porque Él quiso. Entonces tenga en cuenta que cuando hablamos de Jesús, el Cristo o Jesucristo, estamos refiriéndonos a la manifestación en la carne de Dios, porque ese es el significado de Jesús. Es decir, Jesús en el idioma original quiere decir el Salvador del mundo. Y Cristo en el idioma original quiere decir el Redentor que venció en la resurrección. Cristo es el Mesías prometido que vino y que resucitó y que se levantó victorioso de la muerte, venciendo a quien tenía el poder de la muerte. Entonces, por eso es tan importante el orden de las palabras. Entonces, cuando habla de Jesús, Cristo, está hablando de primero el hombre, luego el que resucitó. Cuando habla de Cristo Jesús, está hablando del que está en el cielo, que vino, que es el Redentor y que se volvió hombre, amén, que se convirtió, que tomó forma de hombre. Entonces hay que entender el orden. Y Cristo el Redentor. Entonces, así que todo se ha cumplido en quien vino a salvar a las personas y que venció con su resurrección para otorgar la redención a quienes, a toda la humanidad, a todos, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. Y porque Cristo Jesús murió por todos, por amor a todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere al planeta, sino a las personas que habitan en la tierra, que dio su vida por ellos, amén, porque Él no vino a condenar, sino a salvar. Entonces, fíjense que Él murió por todos. El problema es que no todos lo creen, el problema es que no todos lo han escuchado, el problema es que no todos quieren saber de Él. Entonces, la redención de todos por causa de su pecado, es decir, cuando hablamos de redención estamos hablando de que alguien paga, ¿sí? No es el que debe no puede pagar, por eso debe. Entonces alguien paga por el que debe. ¿Qué le debe? Por el pecado está debiendo su vida. Amén, está preso al pecado. Entonces Él paga para liberarlo del pecado. Entonces es lo que primero tenemos que comprender
entender y empezar a renovar la mente, que no es porque yo soy muy bueno, porque yo abro muchas obras de caridad, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo y Diosito tenemos buena... No, no es por nada, esto es porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Amén. Ahora, espero que esto esté quedando claro. Miremos otra escritura importante. Todo esto es el contexto para lo que viene. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y escuche con atención. Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, quien nos bendijo a cada uno con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note, por favor, el uso gramatical de los tiempos de esta escritura, especialmente donde dice el Señor Jesucristo, quien nos bendijo a cada uno. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos está bendiciendo, sino que ya lo hizo y lo hizo en Cristo Jesús. Amén. Y lo hizo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí no hay un hombre involucrado. No hay otro nombre involucrado. Es solo uno. Jesús el Cristo, Jesucristo. Y ya sabemos quién es Jesucristo. Amén. Estos lugares celestiales corresponden al sitio que Dios quiere que estemos desde ya. Debemos entender que aun cuando tenemos un cuerpo material, este debe morir para dar oportunidad a lo que Dios tiene planeado. Él nos concederá un cuerpo similar al del Señor Jesucristo cuando resucitó y apareció a sus discípulos por 40 días y les probó que era Él, y algunos no pudieron ver y tocar en el aposento alto. Ese cuerpo perfecto, eterno, es el que Dios quiere darnos. Ahora, escuche bien. Aquí vamos, esta es la parte a la que yo me refería, de poner mucha atención. Apártese un momento de todo. Pague el celular, escuche. Bueno, si está escuchando por el celular, pues no atienda otras cosas. Habla de en lugares celestiales. Esto lo vamos a comprender en la medida que avancemos. El lugar celestial es el lugar que espiritualmente ya es la morada para aquellos que creen en la obra redentora de Jesucristo. Allí estamos proyectados, allí pertenecemos, allí tenemos un lugar. ¿Quién nos lo concedió? Dios, al creer en Jesucristo, que es su obra perfecta, redentora, por usted, por mí y por todos. Ese es el lugar. Un lugar es una morada junto a Dios. Una morada eterna, porque es espiritual. Un sitio que es descrito sobre todo en el libro del Apocalipsis. Un sitio maravilloso, y la Biblia lo describe como un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay corrupción, no hay ninguna clase de maldad. Entonces no lo podemos pensar, no lo podemos imaginar, porque pues eso no existe aquí. Amén. Ahora bien, y todo esto es por fe. Por eso es que yo les decía, si no creen en la Biblia, pues no pasa nada. O sea, para usted esto no es importante. Pero si usted cree en la Biblia, la quiere conocer, esto es muy importante. Ahora bien, ¿de qué se tratan estas bendiciones? También en la Biblia podemos nosotros darnos la idea de lo que son para acá, y luego cuando hayamos dejado este cuerpo y nos reunamos con Dios. Por ejemplo, usted puede buscar, por favor, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, y puede leer desde el versículo 1 al 14, que no lo voy a leer yo ahora. Amén. Porque es larguito. Entonces, Deuteronomio 28, 1 al 14. Como dije antes, absolutamente todas las promesas de Dios requieren de algunas condiciones. ¿Cuáles? Primero, creer. Segundo, escuchar. ¿Escuchar cómo? De la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, creer, escuchar, tener en cuenta y actuar conforme a Dios establece. Ese es el inicio ahí en Deuteronomio 28. Pero no solamente están enunciadas, sino que también
dice que usted no tiene que buscarlas, no tiene que merecerlas, no tiene que hacer sacrificios o algo parecido para ser beneficiario de ella, sino que estas bendiciones vienen detrás suyo para alcanzarlo. Yo esto lo he hablado mucho en nuestra iglesia, en nuestra congregación cuando estábamos en Bogotá, lo he repetido varias veces y me parece maravilloso entender que las bendiciones vienen buscándome a mí. Esto es enorme. Ahora recordemos otra escritura que está en Efesios, que ya la acabamos de leer al principio, y la voy a repetir porque esto es importante. Entonces hay una conexión entre lo de Deuteronomio y lo de Efesios. Efesios 1:3, vuelvo y lo repito, dice: bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, quien nos bendijo a cada uno con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo porque creímos en su plan materializado a través de Jesucristo. Nosotros entonces ya tenemos una posición ideal diseñada por Dios para recibir esas bendiciones como las que leímos. Son nuestras si es que estamos viviendo con la conciencia de que ya no debemos nada a Dios, que ya no somos extraños para Dios o enemigos de Dios, porque ahora Él nos hizo sus hijos por esa fe, como lo dice también en la Escritura. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4:4 al 7. Gálatas 4:4 al 7. Pero cuando el tiempo se cumplió, otra vez los tiempos, vino Dios enviado a sí mismo como hijo. Fíjense que aquí vuelve y repite, no solo en Juan capítulo 1 lo dice, que el verbo, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo en el versículo 14 dice, se hizo carne y lo vimos, dicen los testigos. Entonces Gálatas lo reafirma y dice, cuando el tiempo se cumplió, vino Dios enviado a sí mismo como hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, con el propósito que recibiéramos la adopción de hijos. Y dado que vosotros sois hijos, Dios envió el Espíritu de sí mismo como hijo dentro de nuestros corazones, clamando a voces, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por medio de Dios. Esto es bien interesante. Ahora, yo estoy leyendo, para que no haya confusión, estoy leyendo la nueva traducción internacional perfeccionada, o viviente perfeccionada, perdón, no me acordé. Amén. Entonces, usted puede leerla en la versión Reina Valera, o las Américas, o la nueva traducción viviente, y va a encontrar similar. Yo lo que estoy es tratando de encontrar una traducción muy, muy apegada al original, que nos describe de una manera entendible lo que está diciendo la palabra. Entonces fíjense que aquí dice que Él vino, Él mismo se envió como hombre, como hijo, amén, como hombre. Y en Él nosotros, debido a la fe en Él, Él nos hace sus hijos. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu de Él dentro de nosotros. Y ese Espíritu clama a Dios diciendo, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Amén. Entonces por hijos tenemos una condición de herederos. En Deuteronomio habla de cumplir todos los mandamientos para poder recibir las bendiciones. Si escuchas hoy atentamente, amigo, las tienes en cuenta para hacer como yo te digo, se está refiriendo a una cantidad de mandamientos. Lea el 27, Deuteronomio 27, y se va a dar cuenta que allí hay una cantidad de bendiciones, es decir, de maldiciones si no se cumple la ley, ciertas leyes. Entonces, ¿qué pasó? Pues los israelitas no pudieron hacerlo y nadie en este mundo puede lograrlo, ¿sí? Porque todos los mandamientos conforman un solo código, lo cual significa que la violación a uno de los mandamientos que conforman ese código es violar todo el mandamiento. Eso es como que si una gotica de leche dentro de una tinaja se corta, pues toda la leche se va a cortar. Así que por mucho que se esforzaron los israelitas, por mucho que alguien se esfuerce, no puede cumplir los mandamientos de Dios. Así de fácil. Porque si usted dice, yo no mato, pero de pronto robó, usted ya perdió. Yo no mato, pero de pronto blasfemó, usted ya perdió. Yo no mato, pero usted no honra a su padre y a su madre, pues ya perdió, etcétera, etcétera. Yo no mato, pero yo codicio los bienes ajenos, pues ya perdí. Amén.
Si usted tiene un Dios por fuera del otro Dios y usted adora otra cosa que no sea al Dios eterno supremo, pues usted ya perdió. Entonces fíjense que nadie puede cumplir esto. Nadie. A esto, a esto se le llama el viejo o antiguo pacto. Por la incapacidad de cumplir ese pacto, Dios diseñó un nuevo pacto que es a través de Jesucristo. Por la fe en Él, porque Jesús reunió los requisitos, pues era el mismo Dios, tomando forma de hombre, perfecto, no cometió pecado, no había mancha ni arruga en Él. Entonces Él fue el Cordero perfecto. Él reunió los requisitos para lograr por nosotros, para nosotros, la justicia de Dios requerida a nuestro favor. Mire, vamos a leer Mateo 26. Mateo 26, versículo 28. Y Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. ¿Por qué no dice de todos? Porque Jesús sabía que no todos iban a creer. Entonces, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que por la fe en Cristo llegan. Se escogen los que tengan la fe en Cristo. No es porque Dios dice este sí, este no, este sí, este no. No, los que tengan la fe en Cristo. El método de escogencia es a través de Cristo. Entonces, este nuevo pacto nos coloca en esa posición perfecta. ¿Para qué? Como dice en Efesios, recibir todas las bendiciones a través de Él, en Cristo, que están en Él, que se fueron desatadas en Él. Ese toda bendición significa, escuche, en cada forma, en cada estilo, en cada tipo de bendición. No es una generalidad, simplemente cualquier clase de bendición, es en todo tipo de bendición. Entonces, puede haber pensamientos sobre qué es lo espiritual y el contraste que hay en lo material, que era lo prometido específicamente a Israel en Deuteronomio, porque muchos piensan que no vamos a recibir lo material. Entonces aquí hay algo que debemos estar atentos otra vez. Nosotros somos espíritu, un espíritu que está hospedado en un cuerpo y no es al contrario, el cuerpo no le da vida al espíritu, es al contrario. Usted no es el cuerpo que se deteriora y muere. Lo que nosotros vemos del cuerpo es el reflejo de lo que está dentro de usted, que es usted. A ver, nosotros nos hemos acostumbrado a que lo real es lo que nuestros sentidos pueden probar. Es lo que usted puede ver, es lo que usted puede oír, es lo que usted puede saborear, es lo que usted puede tocar. Pero para Dios es exactamente lo opuesto. Permítame citarle un par de escrituras. En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por cierto, la fe es, escuche bien, la certeza de lo que se espera, es esperar lo que no se ve. Esto es la definición de fe. Usted espera tener una esposa o un esposo. ¿Algún día lo ve? No lo ve. ¿Tiene la certeza de que lo va a tener? Tiene la certeza de lo que lo va a tener. Entonces eso se llama fe. Amén. Usted espera con certidumbre lo que todavía no puede ver. Y otra escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18. Le voy a pedir que subraye el versículo 18. Dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Entonces fíjense, lo que se ve es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. El mundo nos induce a pensar que lo que se puede ver es lo real, es lo que vale, es a lo que hay que aspirar, a lo que tenemos que apuntar, cuando realmente todo esto es muy superficial. ¿Por qué? Pues porque es pasajero. Piensen en eso. Cuando usted nace no viene con nada, cuando usted se muere usted no se va con nada. Ni siquiera usted puede escoger lo que le pongan encima para enterrarlo o para cremarlo. Nosotros
Por otro lado, no podemos ver nuestro espíritu. Pero eso es lo que le da vida a su pensamiento, a su inteligencia, a sus emociones, a sus sentimientos, a su voluntad. Y finalmente su alma, que es lo que acabo de enumerar, le da vida a su cuerpo, que es lo que todos podemos apreciar el uno del otro. Entonces cuando nos vemos, vemos una fisionomía, pero cuando nos expresamos, cuando analizamos, cuando tocamos, cuando degustamos, esto está reflejando lo que realmente somos nosotros, y eso viene de adentro. Ahora, como lo que muere es el cuerpo, debe haber entonces un lugar para seguir alojando ese espíritu. Y es ahí el gran asunto. Porque cuando el cuerpo muere, si no ha creído en la salvación que Dios ofrece a la humanidad por medio de Jesucristo, entonces ese espíritu muere, entre comillas, porque es eterno, espíritu es eterno. Pero ¿qué significa que muere? Es estar separado de Dios en un lugar de tormento que, en otras palabras, no es otra cosa que lo que la persona creyó toda su vida, sujeto a esas pasiones vergonzosas, acosándolo eternamente y sin descanso. Piénselo. ¿Qué es lo que la gente quiere buscar? A mí alguien me decía, pero es que uno tiene derecho a divertirse. ¿Y qué es divertirse para usted? Emborracharse, fumar, todo va en detrimento propio. Meter droga, ser promiscuo, sinvergüenza, romper promesas, robar, violar, etcétera, etcétera. Y esto, imagínese usted rodeado de otros seres en el mismo estado, queriendo hacer lo mismo. No hay esperanza de nada, no hay descanso de nada, es eterno. Amén. Y entonces usted a veces ni siquiera, como tiene alma, como usted tiene conciencia, entonces usted va a saber lo que hizo, va a sentir culpa, va a querer el perdón, va a querer salir de todo este acoso y todo el mundo viviendo lo mismo. Eso se llama la muerte espiritual. O que en la Biblia lo determinan algunas veces como el infierno, pero el infierno no es tal. El infierno es una referencia que usaron los judíos en aquel tiempo, que era un sitio como un basurero donde botaban todos los desechos, inclusive el mortecino, las cosas muertas, los animales muertos, y eso lo llamaban el infierno. Era desorden, era caos, era mal olor, era asquiento, era repudio, era asqueroso. Entonces ellos tomaron eso como referencia y decían infierno para hacerse entender de que eso le esperaba al espíritu de una persona que no creía en Dios. Ahora recuerde que Dios creó al hombre, y esta es la parte chévere de este asunto, porque aquí es donde podemos entender cómo es que el hombre cobró vida. Cuando Dios creó al hombre y lo formó del barro y le dio una forma, y después dice que sopló sobre él o insufló sobre él su aliento, y ese aliento es su espíritu. Vamos a recordar, vamos allá a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es, Dios es espíritu, lo que Dios está soplando es su esencia. Y desde que sopló su esencia, fue el hombre un ser viviente. El espíritu de Dios, Dios es vida, le da vida por a través de su propio espíritu a lo que él formó del polvo. Por eso dice la escritura, del polvo eres, en polvo te convertirás, al polvo volverás. Entonces usted no es cuerpo solamente, usted es más que eso. El cuerpo desaparece, pero usted no desaparece. Lo que le da vida al cuerpo no desaparece. Y esto nos debería poner a pensar, porque nosotros vemos hoy la muerte del cuerpo como la tragedia más grande. Nos angustiamos y nos amargamos la vida. Pues sí, vamos a extrañar las personas que amamos, pero cuando tenemos esta conciencia, lo que sabemos es que ese espíritu, esa alma trasciende, no se acaba allí, pero ¿hacia dónde va? Y por eso sí deberíamos angustiarnos, pero si sabemos que va para el lado de Dios, pues ¿por qué sentir tristeza? Amén. Entonces un cuerpo es simplemente un estuche, es un hogar temporal, es como dice la Biblia, somos tabernáculos, somos templos del Dios viviente. Amén. Así que cuando muere, la vida sigue, el espíritu sigue y es eterno.
Por otro lado, y para entender lo que quiero decir, por favor vamos a buscar las siguientes escrituras, dos escrituras más. En Juan capítulo 3, Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que de acuerdo a su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo dentro de una esperanza viva en la resurrección de nuestro Jesucristo de los muertos. Nos están diciendo que hay un nuevo nacimiento espiritual. Se entiende que es del espíritu, pues obviamente, como dijo Nicodemo, ¿eso significa que tengo que volver al vientre de mi madre? No, es un nacimiento del Espíritu Santo. Y como el Espíritu es eterno, entonces se trata de la vida ya no bajo la influencia del mundo y de sus caminos diversos, sino bajo la influencia de Dios, y su Espíritu que viene a morar en el espíritu de aquellos que creen a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Ok, si quiere lea todo el capítulo. Y dice, y el verbo, y ese verbo está con B mayúscula, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si usted sigue leyendo, pues va a entender que era Jesús. Jesús, entonces, es el verbo, es la palabra. Amén. Por la fe en lo que Él hizo en la cruz en favor de cada persona, en favor suyo, en favor mío, para el perdón de pecados, se da el nuevo nacimiento, que es todo obra de Dios. Usted creyó, usted simplemente se acoge a esto, da gracias porque usted ha sido perdonado, entiende que Él pagó por usted, y Él pagó por usted porque usted entiende que Él lo amó, amén. Y ese proceso se llama el nuevo nacimiento. Usted no ve, usted no siente, sus sentidos no lo detectan, esto es por fe, amén. Entonces dice que si usted cree en esto, Él le va a dar la promesa de su espíritu, y entonces esto se llama el nuevo nacimiento. Al tener el Espíritu de Dios otra vez, porque el Espíritu de Dios se apartó del hombre por el pecado del hombre, pero ahora por la justicia que es en Jesucristo, Él nos envuelve en su perfección, en su santidad, en su naturaleza, y entonces recibimos el Espíritu de Dios. Y tenemos un nuevo nacimiento. Él entra a habitar en nosotros y empieza a revelarnos todas estas cosas que hemos podido estar nosotros anunciando a través de estos videos y, bueno, en fin, cuando predicamos la palabra de Dios, etc. Entonces yo espero que esto quede claro, porque el nuevo nacimiento es recibir el Espíritu de Dios que nos lleva a una morada preparada para estar la eternidad junto a Dios y todos los que han creído de la misma manera. Amén. ¿Eso cuándo sucede? Cuando dejemos este cuerpo. Ahora, todas las bendiciones espirituales son soberanía de Dios únicamente, no producidas por el ser humano, sino por el poder exclusivo de Dios mismo, lo cual significa que son eternas. La fuente y el poder procede de Dios mismo, lo cual no necesariamente significa invisible, bendiciones que no se ven, amén. Pues podemos atestiguar el poder de Dios, por ejemplo, en la creación misma. Entonces, Dios quiere que entendamos que sus bendiciones son eternas, acá y allá. Es decir, si aquí Él quiere el bien para nosotros, Él también quiere el bien para nosotros allá. Amén. Por otro lado, sabemos que las bendiciones prometidas a Israel en Deuteronomio son también para nosotros, porque la Escritura lo dice implícitamente en eso que ya leímos anteriormente, allá en la segunda carta de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. En Dios,
En Cristo siempre es sí, que las promesas de Él. Siempre. Siempre cuando es desde siempre, desde el principio hasta el final. Siempre. Siempre. Son sí, se cumplieron. Son amén. Son las recibo en Cristo. Siempre es afirmativo. Como reza la anterior escritura, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén. Para la gloria de Dios. Note que es en Él, en Cristo, no en el amén simplemente. Amén. Entonces, porque esto también se lee muy rápido, entonces la gente no mira que él está con una tilde refiriéndose a un pronombre personal, a una persona. El contexto está hablando de Cristo. Está hablando de que en Cristo son amén, que significa sí, y asciende a Dios para su gloria. Entonces, cuando asciende a Dios para su gloria es porque las hemos recibido, porque en Cristo las logramos. Esto significa es que si usted cree en las promesas de Dios, no tiene que hacer nada para lograrlas, sino decir sí o amén. Ahora, ¿cuáles son esas? ¿Dónde están las promesas de Dios? Pues hermano, esas promesas de Dios están escritas. Esperar en ellas con paciencia que se materialicen cuando son de esa naturaleza. Déjeme decirle una, solo una, Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Si usted lee el contexto, se da cuenta de lo que usted necesita para vivir. Por ejemplo, pero hay muchas más. Promesa de sanidad, promesa de prosperidad, promesa de paz, promesa de seguridad, promesa de protección, promesa de defensa, promesa de... hay de todo. Entonces es por la gracia de Dios que usted puede vivir una vida larga, fuerte, saludable, sin afugias. Usted oye la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, usted encuentra una promesa y usted lo que dice es, amén, sí, esta es para mí. Así de fácil, porque cada mañana, dice la escritura, son nuevas sus misericordias, porque para Dios ahora nosotros somos sus hijos y Él vela por nosotros. Si usted es papá, se da cuenta y va a entender muy fácilmente lo que yo le estoy diciendo. Usted no solo va a trabajar por usted ya sabe que tiene una responsabilidad, que quiere darle a su hijo todo, que quiere protegerlo, que quiere guardarlo, que quiere defenderlo, que quiere darle para cubrir todas sus necesidades, que quiere darle amor, que quiere darle, que quiere inducirlo al bien, que quiere enseñarle bien, darle sabiduría. Eso mismo quiere Dios para nosotros. Entonces, como hijos, nunca Él nos va a desamparar, porque esa es otra promesa. Nunca nos va a abandonar, porque es otra promesa. Porque no padeceremos necesidad, porque esa es otra promesa. Porque todo lo que nos pide es que tengamos un solo pensamiento. Piensa en mi palabra de día y de noche. En lo que yo te digo, concéntrate en eso, porque el mundo te va a distraer. Él te va a apartar de mí. Porque Él quiere que tengamos un solo objetivo, y es mirar las cosas de arriba y no las que nos rodean, como si fueran ese es el objetivo para nuestra paz, para nuestra esperanza, para nuestra prosperidad en todas las áreas de la vida. Conozco muchas personas que están en pos de lo material y se sienten importantes y se sienten seguras. No aprendieron la lección cuando nos encerraron por la pandemia. No hubo plata, no hubo posición, no hubo estrategia humana para salvarse. Aquí cualquiera pudo haber caído. Usted, hermano, si usted está en esta fe de Cristo, y yo no sé si estará preguntando, pero ¿cuál es esa fe? Si usted cree que Cristo es Dios que tomó forma de hombre como hijo para dar su vida por usted, para que usted no pagara, porque Él es inocente y Él era perfecto para el sacrificio, pero Él lo amó a usted y dio su vida por usted para vencer el pecado, la maldad y la muerte eterna, con tal de que usted a través de Él entre a la presencia del Padre. Si usted cree en esto, usted va a tener a Cristo en su vida. Nadie le tiene que decir que sí o que no, es su fe. Fe es la certeza, es la convicción de lo que todavía no veo, pero sé que lo tengo. Amén. Déjeme citarle unas escrituras más. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas, y esto es similar al 19. Segunda carta a los Corintios 1:20.
Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y mire, cuando usted dice amén a una promesa de Dios, que sabe que en Cristo es sí, o sea, usted va a recibir sí de parte de Dios. Papá, yo quiero salud. Sí, amén. Gracias, papá. Lo que realmente usted le está diciendo es, hágase en mí conforme a tu deseo y no a lo que yo quiero. ¿Y por qué no a lo que yo quiero? Porque usted puede estar queriendo mal. Eso es especial porque a veces lo que usted quiere es malo para usted mismo. Y tal vez usted no lo entienda. O malo para otro. O no conviene de ninguna manera. Amén. Entonces cuando usted se encomienda a Dios, usted sabe primero que Él lo ama. Segundo, que nunca lo va a olvidar. Tercero, que Él es el dueño de todo. Cuarto, que Él es su proveedor. Quinto, que Él está con usted. Sexto, que Él le enseña el camino. Séptimo, que Él quiere que usted no le vaya mal. Amén. Y de ahí para adelante usted puede seguir pensando. Entonces, si yo entiendo lo que Dios quiere para mí, voy a confiar en Él. Y voy a creer en Él. Y voy a decir sí a lo que tú me estás prometiendo. Pero no son promesas que dicen, que la gente se inventa. Por ejemplo, es que yo le pedí a Dios un carrito y Él me dijo que sí. Hermano, no necesariamente es eso. Puede que Dios se lo conceda y Dios se lo puede conceder. Pero no se refiere a eso, se refiere a sus promesas. Amén. Sus promesas. Conózcalas, entiéndalas, abrácelas, dígale sí, estás para mí. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, congregarse para compartir estas bendiciones, porque cuando nos congregamos a hablar de la palabra de Dios es para escudriñar, para descubrir, para sacar aquí a flote lo que Dios quiere para nosotros. Con eso aumentamos nuestra fe, para usar esa palabra como Dios la quiere. Recuerde que Dios dijo que tenía planes de bienestar para nosotros y no de mal. Y esos planes son conforme a sus promesas, no a lo que usted caprichosamente le quiere pedir. Somos redimidos de la maldición por siempre en Jesucristo. Escuche, de la maldición, no somos redimidos de las bendiciones, porque eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere creer? ¿En dónde está colocando su fe? Entonces yo lo invito a que haga esa reflexión, a que se meta con Dios. Es un Dios que está allí, es un Padre. Usted puede acercarse a Él confiadamente. Hable con Él, acérquese a Él. Conozca las promesas. Amén. Deje su intelecto a un lado y deje que su intelecto sea afectado por la palabra de Dios. Es Él. Hermano, gracias por escucharnos, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por bendecir este ministerio. Gracias porque aún desde lejos podemos llevar la palabra de Dios. Dios nos da los recursos a través de personas generosas como ustedes. Y especialmente agradecemos a estas personas que nos ayudan y creemos, hermano, lo que dice la palabra, que ustedes están dando en favor de ustedes mismos. No, y sí, nos beneficiamos nosotros, por supuesto, pero con esto vivimos y con esto ayudamos a otras personas y sobre todo podemos seguir llevando la palabra de Dios que nos es revelada. Damos gracias a todos los que nos escuchan, oramos por las personas que están en necesidad, creímos en la palabra que se envía y que se hace productiva en las personas, porque ese es el deseo de Dios. Dios dice que cuando su palabra sale de su boca no retorna a él vacía. Oramos por la salud de los enfermos, sabemos que Dios quiere la sanidad de ellos. Oramos para que los enfermos y las personas en necesidad puedan tener paz descubriendo el amor de Dios. Y todo esto en Cristo Jesús. Amén.